Hace 45 años, en una noche oscura, estaban chambeando unos aquí en el centro. Todavía he buscado a Alejandro, Mario, Agustín también, que es... ¿Quién es el trabajador que detuvo las obras, el trabajo que le encargaron en el centro histórico, porque encontró una piedrota? ¿Cómo no? Eran trabajadores de la luz, ¿no, Mario? De la compañía de luz, sí. Y andaban picando, bla, bla, y destruyendo. Y en lugar de destruir la piedrota que se encontró, dijo, no, esto parece antiguo, esto tiene relieves, esto debe tener algún significado. No sé si estaba jugándose la chamba al detener la obra y decir, espérense, vamos a llamar a alguien que venga a ver esto, a ver si es importante. Y que sí era. Yo creo que les han de haber advertido cuando empezaron las obras, porque ya se sabía que el Templo Mayor podía estar ahí abajo. Ya desde los años 20 se habían hecho obras importantes de urbanización en esa parte del centro. González Gamio, este famoso arqueólogo de principios del siglo XX, y yo creo que han de haber dicho, a ver, trabajen, pero no se vayan así como Pedro por su casa, porque no vayan a romper el Templo Mayor o deshacer alguna escultura importante. Reliquias, Claro. por ejemplo, O sea, no ofrendas. era... se sabía, no fue algo, sí fue algo sorprendente porque la pieza lo es, la Coyolxauhqui, sobre todo fue la que encontraron, que es la hija de Coatlicue, hermana de Huitzilopochtli, a la que Huitzilopochtli, por sus diferencias, bueno, no porque quería matar a la mamá, decide aventarla desde el cerro de Coatepec, y por eso en la escultura, ella aparece totalmente desmembrada. Para nuestros amigos, si se acuerdan muchos de aquella moneda de 50 pesos que era hermosa, tenía la imagen de la Coyolxauhqui. Sí. Esa fue la pieza con la que topan, y esa es la pieza con la que se dan cuenta de que están en el Templo Mayor. Ahora cuenta Matos Moctezuma, estaba leyendo, fíjate, una entrevista, que él venía volando de Panamá por un congreso y que inmediatamente descendiendo del avión se fue para allá, y en ese momento no sabían qué era, o sea, no sabían la importancia, se dieron cuenta que era importante por el tamaño, por el grado de escultura realizado, o sea, la precisión y la belleza. Y lo único que sabían es que estaba atribuido a Huitzilopochtli porque acuérdense que en lo alto del Templo Mayor había dos adoratorios. Uno que daba al norte dedicado a Tlaloc y el otro dedicado a Huitzilopochtli que daba al sur. Bueno, de acuerdo a las excavaciones, la Coyolxauhqui exactamente estaba lo que sería al pie del adoratorio de Huitzilopochtli. Entonces lo único que pudieron así, ese 21 de febrero, fue más o menos saber que tenía que ver algo con Huitzilopochtli. Y a la postre se supo que era el lugar desde donde aventaban el cadáver de la persona sacrificada y caía exactamente, o debía caer, en esta escultura, esta monolítica que es bastante grande su diámetro. Se puede ver ahora en el Museo del Templo Mayor. Y que estaba dispuesta horizontalmente. No era como el calendario azteca, que estaba expuesto verticalmente para que se viera, sino precisamente para que se viera desde arriba. Era la perspectiva. No lo habían derribado los españoles, simplemente lo cubrieron. Como un zócalo. Sí, lo usaron para una serie de construcciones que hicieron arriba, ¿no? Agustín. Sí, fue un zócalo, pero también cuenta la leyenda urbana que estas dos piedras ya las habían encontrado alrededor de 1820, pero que como no supieron qué era este tipo de monumentos o este tipo de exaltaciones a los antiguos dioses mexicanos, decidieron enterrarlos. Se volvió a señalar esto cuando Humboldt viene a visitar México y lo llevan a ver esas dos grandes piedras.
las sacan, las exhiben, pero como no sabían y a Humboldt no le interesaba tanto el sentido de los antiguos mexicanos, deciden enterrarlas. Pero por la inopia de los arqueólogos o de los políticos de ese tiempo, no señalaron con precisión el lugar. La volvieron a dejar cerca de donde estaban. Esa leyenda se cuenta de las dos piedras famosas que habían sido rescatadas de los antiguos mexicanos. Hay que señalar que los españoles despreciaban todo esto. Tiene que ser Carlos III, en el siglo XVIII, quien da la recomendación de no destruir automáticamente, porque esa era la orden. Todo eso que encontraran se destruía, sino recuperarlo y tratar de exhibirlo en lo que ellos llamaban antigüedades. Y ya se había medido un poco el desprecio que sentían contra aquella civilización que les pareció diabólica en un principio, ¿no? Y ya con la Ilustración surge la curiosidad. Pero sí, Humboldt viene a México en la primera década del siglo XIX. Todavía no somos independientes. Y ya en 1820 ya empieza a haber la consigna de rescatar esas reliquias y llevarlas al Museo de Antigüedades. Alejandro. De hecho, sí es una leyenda urbana porque ya había sucedido, digamos, realmente. En 1790, es más, la historia ahí sí está completamente demostrada. Ese mismo año están haciendo un reordenamiento urbano, son las modificaciones que manda el segundo conde de Revillagigedo, que fue un virrey que hizo mucho por la Ciudad de México, le puso atarjeas, modernizó, limpió, reordenamiento de ambulantes, todo fue toda una revolución urbanística. Y entonces en esa, reconstrucción de la ciudad o mejoramiento de la ciudad, encontraron en la Plaza Mayor dos grandes esculturas. El mal llamado calendario azteca, que es la piedra del sol. Esa sí la respetaron y la dejaron afuera recargada en la torre poniente de la catedral, y ahí estuvo durante mucho tiempo. Y la otra escultura que causó furor fue la de Coatlicue, la mujer de la falda de serpientes, que es la madre de los dioses, madre de Huitzilopochtli y de la Coyolxauhqui. Bueno, ¿qué hacen con la Coatlicue? La llevan al patio de la universidad, y en los siguientes meses se dan cuenta las autoridades virreinales que la gente está yendo a adorar a esa imagen, y le llevan flores y van y le rezan, y entonces pues las autoridades españolas se alarmaron mucho porque lo que menos querían era promover la idolatría, y entonces la volvieron a enterrar a la Coatlicue. Y esa Coatlicue se la desentierran a Humboldt allá por 1803, que es cuando viene. Entonces, sí había sucedido ya algo similar. En el caso de la Coyolxauhqui, que es lo que conmemoramos hoy, su encuentro, su hallazgo, hace 45 años, pues eso sí detonó ya definitivamente todo el gran proyecto del Templo Mayor, que es lo que podemos ver y visitar hoy en día, ahí entre la catedral y el Palacio Nacional, digamos. Entonces sí son de esos hallazgos impresionantes, y por lo que pudieron entender mucho más de lo que habían sido los mexicas y los últimos reinados de los tlatoanis. ¿En qué año? Fue lo de Coatlicue y la Piedra del Sol es 1790. No, lo de Coyolxauhqui es 1978. 4:30 de la mañana dice Matos Moctezuma que fue el hallazgo. En un momento dado, el que ya había señalado la importancia de todo esto era Fray Bernardino de Sahagún y todos los misioneros franciscanos. De hecho, cuando en el colegio de Tlatelolco, Fray Bernardino de Sahagún hace esa relación con todos la gente que se encargaba de transcribir los códices mexicanos, los tlatoanis y todos los grandes maestros, los hombres sabios,
Él manda una carta al Papa y al emperador, pero esa carta siempre fue como escondida porque no convenía a los intereses de las órdenes religiosas. Allí había un gran problema en contra de los franciscanos, que ellos eran quienes se encargaban de hacer el trabajo evangélico, pero sobre todo de rescatar y de tratar de entender para conocer la cultura de los antiguos mexicanos, no así las demás órdenes que querían arrasar bajo la orden del imperio. Es allí donde se da una primera gran diferencia entre los franciscanos, que son expulsados de todo el ámbito del antiguo México, de la Gran Tenochtitlán, y a Fray Bernardino de Sahagún lo alejan del colegio de Tlatelolco y le pierden sus papeles durante mucho tiempo, que después es la famosa Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y él habla precisamente de esa importancia de que a un pueblo no se le debe de vencer solamente por las armas, sino conquistar solamente por la inteligencia. Bueno, entonces hoy está cumpliendo 45 años la piedrota. Fíjate, una piedra que tiene 2 cumpleaños. Descubierta, recuperada.